Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Esto es Puntos Capitales, el informativo en donde la dirección editorial y la dirección de vestuario son ejercidas por la misma persona. Lastimosamente, la dirección de escenografía también, pero bueno, estamos recibiendo propuestas. Hoy tenemos dos temas que son tres temas, es decir, que nuestro primer tema es la Corte Constitucional, porque la revista Semana reveló un informe que fue pedido por la misma Corte y posteriormente publicado también en la página de la Corte Constitucional, que revela primero que sí hay inequidad de género al interior de la institución, pero además que se dan casos de acoso sexual, que no es bueno, sobre todo si se trata de la Corte que ha representado de alguna manera el progreso social o discursivo del país. Bueno, no se trata pues de noticias positivas, vamos a analizar ese informe, qué puede estar queriendo decir y cuáles pueden ser las soluciones para que esto no siga pasando. Vamos a hablar también sobre la Corte Constitucional, pero esta vez vamos a hacer algo de futurología, que yo sé que es un tema harto, que uno dice que va a pasar algo y pasa todo lo contrario, que la lengua es el azote del derrier, por decirlo de alguna manera, pero vale la pena utilizar esta futurología para aprender un poco del presente y sobre todo para evaluar o aprender a conocer cómo funciona la Corte Constitucional, porque se viene el reemplazo de dos magistrados salientes, uno que ya renunció, otro que se le acaba su periodo. Además, estamos en pleno comienzo de legislatura, entonces se vienen muchos proyectos de ley, muchos de los cuales, junto con muchos decretos del gobierno, van a ser seguramente denegados y muchos otros pasados por la Corte, y ninguno de estos va a estar exento de polémica, de manera que vamos a darle a ese tema. Y luego, tal como lo prometimos, vamos a hablar sobre los informes de asesinatos de líderes y lideresas sociales. Primero el de Indepaz, que habla sobre las cifras de asesinato de líderes sociales en Colombia y sobre todo el año pasado y sobre todo durante este gobierno, y si nos vamos un poco más allá, desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en el Teatro Colón. Y después, el informe de la ONG británica Global Witness, en donde habla sobre cómo Colombia es un país absolutamente letal para ser un defensor del planeta. Lastimosamente, somos el país que más asesina a sus líderes ambientales y vamos a estar hablando de eso. Pero primero, para dar una nota un poco más positiva, vamos a empezar a celebrar el cumpleaños de Bogotá. Y toda esta semana vamos a empezar nuestras emisiones con un tema relacionado con esta hermosa y nunca inhermosa capital, antipática pero simpática y siempre, bueno, no lastimosamente por ahora, pandémica. Y vamos a empezar hablando sobre la historia de una de las avenidas principalísimas de esta ciudad, de ti, de mí, de todos y de todes, que es la Avenida Caracas, que tiene además el nombre de una de nuestras capitales de la hermana República de Venezuela, pero que ha marcado como un eje no solamente de movilidad, sino además como un eje histórico y un eje social, pues la vida de la capital. Y por eso se encuentra con nosotros el historiador y experto en movilidad Fernando Rojas. Fernando, bienvenido a Puntos Capitales y buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y muy contento de compartir con ustedes este espacio. Fernando, empecemos hablando, bueno, pues lo básico, ¿cuándo fue construida la Avenida Caracas y qué se había planeado cuando se construyó? ¿Para qué la hicieron? Bien, lo primero es entender por qué es la Avenida Caracas. Y básicamente es el nombre que se le da a una vía en homenaje a los ejércitos patriotas que participaron en la batalla de la independencia. Fue un homenaje gigantesco que se hizo desde el Consejo de Bogotá, el Consejo de Caracas, eh, participaron autoridades nacionales, internacionales, y lo más divertido de esta vía es que antes por ahí pasaba el ferrocarril del norte. Entonces, la avenida Caracas era la avenida que se estaba construyendo donde estaban las vías verdes, que iba desde la calle 26 en su prolongación hacia el norte hasta más o menos la calle 69. Por eso ese tramo no tiene curvas, es recto porque por ahí estaban los rieles, y se pensó como los campos elíseos de Bogotá, que evidenciaban lo que iban a ser el presagio de la modernización de la ciudad y de una apuesta futurista de los políticos de la época. Lo que más llama la atención es que la inauguraron sin que la hubiesen construido y sin que hubiesen levantado la construcción de la avenida. Se suponía que iba a dar origen a unos barrios de clase alta,
personas que querían salir del casco colonial, y por eso es que uno hoy va a la Caracas entre la 26 y la 45, y aún hay unas grandes casas que han sobrevivido a todos estos tiempos, y ahí vivía gente muy rica. Era una avenida con un bulevar, ¿cierto? Tenía espacio para carro, tenía entrada, pues, casas con parqueaderos, con jardines, con ventilación. Era donde vivían los ricos de la época, y desafortunadamente, después del 9 de abril, esto generó un montón de susto entre los ricos que tomaron la decisión de irse más hacia el norte, y en buena medida ese proyecto urbanístico que estaba ahí pues no logró avanzar, y de la calle 45 hacia el norte, por eso es que se ven edificios de renta, son edificios de 5 pisos, que en su primer piso hay comercio y en los otros 4 eran vivienda, y eran ocupados por una clase media que no era pobre para vivir al sur, pero que no era rica para vivir al norte. Y como los ricos no sabían vivir en apartamentos, sino en casas, entonces invertían su plata en esos edificios para que la gente de clase media pudiera vivir en una zona central, pues cerca del trabajo y de las diversas actividades culturales que tenía la ciudad. Pero así como existe una movilidad a lo largo de la Caracas, parece que también existe una segmentación que está entre arriba, ¿no? Para aclararle pues a la gente que esté viendo este programa en otras latitudes, en Bogotá arriba es hacia el oriente, abajo es hacia el occidente, pero al oriente de la Caracas y al occidente de la Caracas son dos cosas muy distintas. Es decir, en el centro, abajo de la Caracas está San Victorino, arriba de la Caracas está la Candelaria. Más al norte, entonces arriba está Chapinero, hacia abajo empieza, ¿no? Galerías y Barrios Unidos para allá, queda el 7 de agosto, entonces sí hay una segmentación también de ese sistema terrible que tenemos nosotros de estratos. ¿Eso estaba planeado? ¿Eso pasó así simplemente? Sí, la relación entre la estación de la Sabana que queda abajo y los edificios de gobierno que quedan arriba de la Caracas, ¿eso se planeó de esa manera o simplemente se quería hacer un eje para el norte? No, la idea de la Caracas era que fuera un eje de desarrollo hacia el norte, fundamentalmente para conectar con Chapinero, que en ese momento pues era un barrio suburbio de Bogotá, pero que tenía una gran vitalidad. Y lo que pasó en esa división es que en la parte oriental de la Caracas estaba fuertemente influenciada por la 13, que era una gran vía comercial, y su cercanía con la séptima, que era pues una vía de mucha importancia para Bogotá. Al sur, al occidente de la Caracas, lo que tenían básicamente eran lotes. Tuvimos un hipódromo, teníamos algunos barrios obreros, y estos barrios digamos, de diseño que era alrededor de Teusaquillo y La Magdalena. Pero hacia la 57, por ejemplo, se desarrollaron una serie de barrios y de construcciones que fueron diseñadas por los maestros de obra que participaban en la construcción de las casas por encargo, y ellos fueron dándole sus matices, generaron una mezcla de materiales y de diseños y terminaron construyendo barrios de ese sector. Pero no fue un lugar hacia el occidente planeado, diseñado, no. Fueron unos pedazos muy, muy concretos. Lo que sí uno puede plantear que llama poderosamente la atención es que de la Caracas hacia el sur, pues no hubo una avenida, no había una idea de una avenida. Lo que se trabajó fue una conexión hacia la Ortúa, y luego, más o menos hacia la década del 70, se toma la decisión de conectar y utilizar el camino a Usme como la prolongación de la avenida Caracas hacia el sur, y por eso tiene una estructura diferente, un diseño diferente. Entonces, esa avenida que empezó por partes, pues fue transformándose con el desarrollo de la ciudad, fue perdiendo los jardines, fue angostándose para darle paso a la velocidad del vehículo, del transporte público, en ese primer corredor central,
y ya hacia el sur sí se... Que usaban, me acuerdo en los noticieros, la imagen paradójica de quitar los árboles para hacer una troncal, luego sobre esa troncal hacer el Transmilenio y ahora que se supone que va a haber un metro. ¿Qué ha cambiado y qué se ha mantenido en la naturaleza de la Avenida Caracas? ¿Sigue siendo lo que era en un comienzo o ha evolucionado en ese sentido o cambió completamente de naturaleza? Hacia 1969 más o menos, hay una transformación total de la avenida, porque en la medida en que la ciudad empezó a crecer hacia occidente, se construyeron otras avenidas, la Caracas terminó como arrinconada contra los cerros, y hubo un cambio en el uso del suelo que lo convirtió en un eje comercial, y eso llevó a que se convirtiera, a que llegaran luego todos esos clústeres que hoy conocemos, de prenderías, de materiales de construcción, de prostíbulos, de todo, ¿cierto? De venta de maletas, todo eso quedaba ahí. Y vino un proceso de deterioro gigantesco en ese sector. Sin embargo, a finales de los 80, cuando llega Andrés Pastrana como alcalde de la ciudad, es la primera vez que la avenida se ve como un eje completo. Y si miramos, la avenida Caracas es la avenida más larga y continua al oriente de la ciudad, que va desde Usme hasta el puente del Común. Y en ese sentido, cuando arranca este proyecto del solo bus, de la troncal de buses, que usted bien recuerda y que algunos tuvimos la posibilidad, luego cuando llega a Peñalosa 10 años después, lo que hace es darle un giro, porque ya ese era el corredor más importante de movilidad de la ciudad, cerca al centro de la ciudad, que conectaba todos los puntos cardinales con los lugares de trabajo, y termina convirtiéndose en el lugar de experimentación de la movilidad, porque es un espacio vital para la ciudad, y en buena medida es una zona que permite tránsito, que permite vivienda, que permite comercio, y en buena medida también es el reflejo de la dificultad que hemos tenido en Bogotá para solucionar los problemas de fondo de nuestra ciudad y ser modernos. En últimas, el metro podía haber sido todo por la avenida Caracas, porque se tenía el espacio, se tenía la demanda, se tenía todo. Desafortunadamente, los estudios técnicos dijeron que iba por otro lado, y pues bueno, ahora vamos a ver qué metro es el que nos va a tocar, y mientras tanto, pues la Caracas de forma generosa seguirá ahí, dándole una mano a la movilidad de Bogotá. Perfecto, pues le agradezco mucho, Fernando. Qué tema interesante. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos leer para saber más sobre su trabajo? Muy bien, muchas gracias. Yo estoy en @Fer Rojas Parra en Twitter, en Facebook, en Instagram. Tengo una columna quincenal en semana.com, y tengo una videocolumna semanal en RCN, donde toco temas de ciudad también y donde trato de compartir con las personas los hallazgos que voy haciendo en la medida en que voy estudiando más cosas de Bogotá. Perfecto, pues muy bien, muchas gracias. Y ya lo saben, cuando se tomen un break de su intenso maratoneo de Capital Sistema de Comunicación Pública, entonces van y conocen los contenidos que está haciendo Fernando, muy interesantes. Bueno, vamos a nuestro primer tema, ahora sí entrar en plena densidad, porque este fin de semana la revista Semana publicó un informe que se le filtró, que fue preparado por USAID, la agencia de cooperación del gobierno de Estados Unidos, con muchos países, y aquí en Colombia sobre todo hacen un gran trabajo. La Corte Constitucional le encargó a USAID un informe y dos consultoras hicieron una evaluación con muchas entrevistas al interior de la corporación en todos los niveles, en todas las dependencias, en todos los sectores laborales. Y sacaron varias conclusiones. El informe habla sobre los muchos niveles del techo de cristal. ¿Qué es un techo de cristal? Un techo de cristal es una barrera invisible que, como por arte de magia, no permite que las mujeres sigan ascendiendo en su carrera al interior de una oficina o en general al interior de un gremio. Pasa en la Corte Constitucional, y en el informe se habla también del genérico de la rama judicial o el ejercicio de las abogadas de este país. Y habla sobre la vida doméstica de las empleadas de la Corte Constitucional, es decir,
que las empleadas mujeres, abogadas, magistradas, tienen que dedicar más tiempo al cuidado de su familia, además del trabajo que le dedican a la corte, que la segmentación de labores es desigual, es decir, que existen unos niveles de desigualdad y eso se lleva hasta el extremo ya más horrible, que son casos de acoso sexual, y la forma en que se lleva la idea de las relaciones al interior de la corte. Este informe vamos a tratar de analizarlo e hincarle un poco el diente con la abogada, litigante y docente universitaria Ana María Bejarano, que está con nosotros aquí. Ana, buenas noches. Bienvenida una vez más a Puntos Capitales. Hola Santiago, bueno, espero que no sea demasiado, un análisis demasiado denso y que podamos explicarle a la gente por qué es tan importante que se hable de acoso laboral y acoso sexual en todas las áreas de la rama judicial y del Estado en general. Lo primero es motivo de suspicacia que haya sido la revista Semana la primera en publicar el informe. Es motivo de tranquilidad, por otro lado, que la Corte Constitucional haya pedido hacer ese informe, o ninguna de las dos. Es decir, no se trata de circunstancias fortuitas. Yo creo que esa es una muy buena pregunta porque cuando se destapa el informe, lo que yo interpreto de cómo se ha recogido ese informe es como si se hubiera filtrado una cosa gravísima, cuando realmente denota de la Corte Constitucional una seriedad absoluta y un compromiso con la equidad de género en este país, no solamente como lo ha hecho a través de sus sentencias y de sus decisiones, sino realmente de preocuparse cómo funciona internamente la entidad para poder mejorarla. Mi primer trabajo como abogada fue en la Corte Constitucional y yo me siento muy orgullosa de esa institución, no solo por lo que hace en el esquema institucional de nuestro país, sino porque estas son las cosas que hacen que la Corte realmente sea un referente en términos de derechos fundamentales en todo el mundo. Es muy importante que la Corte se haya preocupado por esto, que haya contratado este estudio de USAID. Creo que es un estudio serio, contundente, es una metodología impecable. Y además demuestra cuáles son los beneficios de la cooperación internacional y por qué es tan importante que instituciones como USAID sigan aportando en nuestro país, porque es gracias a esos intereses y a ese dinero que invierten en este tipo de estudios que las instituciones colombianas también se hacen esas preguntas. Yo no le veo un problema a esa filtración, me parece que dice mucho de una institución que quiere mejorarse. Y si usted ve en el informe, una de las conclusiones que tiene es que se divulga adecuadamente es con las personas que trabajan en esa institución, no solamente con el público en general, sino a quien debe afectar son las personas que trabajan en la Corte. Entonces yo aplaudo este esfuerzo de la Corte y ojalá ocurriera en toda la rama judicial y en todos los organismos del Estado. Ahora, la pregunta sería, ¿será que sí se va, es decir, será que esto sí va a servir para que haya una solución? Porque en Colombia estamos bien acostumbrados, y yo sé que esto es editorial, pero pucha, no deja de ser verdad, a que se pide una investigación exhaustiva, se nombra una comisión, se hace este trabajo, se firman unos contratos y al final... Entonces, ¿será que sí va a haber un cambio en las conductas? ¿Será que sí va a haber un cambio en las dinámicas? Una de las complejidades más grandes del fenómeno del acoso laboral cuando se manifiesta además de manera sexual es el silenciamiento en torno a este tipo de conductas. Y entonces depende básicamente de una relación jerárquica, usualmente, aunque no siempre, y el informe de la Corte deja eso claro, entre un hombre que tiene más poder frente a una mujer que trabaja en esa misma estructura, en esa misma organización. Y es silenciado porque, y el informe mismo lo señala, las personas sienten vergüenza de aceptar, usualmente las mujeres que han sido objeto de este tipo de presiones, que han sucumbido usualmente, digamos, existen muchas razones por las cuales lo hacen, pero les da vergüenza también eso y no quieren arriesgarse a ser estigmatizadas ni socialmente ni dentro de la misma institución. Entonces, una de las cosas más importantes es que precisamente por eso también aplaudo el informe y el esfuerzo de la Corte de hablar de este tema y es dejar de silenciarlo. Yo creo que el primer paso para erradicar este fenómeno social que es tan permeante, que ocurre en todas las industrias y en todos los escenarios profesionales, es que se hable del acoso, cómo funciona, quiénes lo hacen, quiénes son víctimas del acoso, pero para que las víctimas hablen y cuenten sus historias,
es importante que no se les estigmatice, que no se les persiga, que entonces empiezan a decir, no, pero es que ella sí le contestaba los mensajes, no, pero es que ella sí le gustaba, no, pero es que ella, siempre se tiende es entonces a objetivizar a la víctima, a revictimizarla, en lugar de escucharla y darle un espacio en el que se sienta segura para hablar de eso. Si usted se da cuenta, el informe también de la Corte, pues es anónimo, por supuesto, porque estas mujeres no quieren hacer una denuncia de esos casos de acoso que ocurren en esa organización. Entonces, usted me pregunta, ¿vamos a acabar el acoso laboral? Pues vamos a acabar el acoso laboral y sexual cuando haya, por supuesto, una sociedad más equitativa en términos de género, pero el caso, sin duda, es que se hable de este fenómeno, se denuncia a quienes hacen este tipo de actuaciones y que las víctimas las protejamos, las escuchemos y les creamos sus historias. ¿Cuál sería entonces el paso a seguir? Es decir, ya se publicó, se le va a dar a conocer, miren, les presento a Margot. Ya se publicó, se va a dar a conocer el informe al interior de las oficinas, al interior de la Corte, ya la opinión pública pues está en contacto con el informe, entonces ¿ahora qué? ¿Ahora qué viene? El informe habla de algunos pasos que se tienen que seguir dentro de la institución, que es la creación de manuales y políticas para manejar el acoso. Por supuesto, una de ellas es que las víctimas tengan un mecanismo reservado en el cual puedan contar sus historias. Pero yo creo que este ejemplo debe impulsar tanto a las instituciones dentro de la rama como a la cooperación internacional a darse cuenta de que vale la pena invertir en este tipo de estudios. Y en la medida que invirtamos en este tipo de estudios y hagamos más visible este problema, se puede invertir más en políticas públicas que ayuden a eliminarlo. Hay una ley que es la 1010, que es una ley que fue un hito muy importante en el manejo del acoso sexual, pero pues nosotros somos un país muy santanderista que cree que sacando leyes se van a eliminar cosas que son tan profundas, que están tan en las raíces de nuestra sociedad como es el acoso sexual. Entonces, lo que sigue ahora yo creo que es un debate público intenso. Ojalá no solamente frente a la rama judicial, sino frente a todos los escenarios de la sociedad en los que ocurre el acoso sexual. Ojalá más víctimas hablen, ojalá haya más periodismo que se dedique a darle voz a estas víctimas. Yo creo que eso es lo que sigue. En un futuro a largo plazo, pues ojalá sí que se erradicara por completo este fenómeno, pero lamentablemente debemos ir paso a paso y por ahora yo creo que a lo que hay que invitar es que la gente hable, que haya libertad de expresión. Eh, ¿Cuáles son? Es decir, creo que dentro de lo mucho que se habla en el informe hay unos matices que para la mayoría de los hombres en la opinión, en las redes, en los comentarios, si uno es tan valiente de leerse esa jartera en las páginas de internet, pues son invisibles. Es decir, muchas veces se dice que la disparidad salarial es una mentira, el informe no revela una gran disparidad salarial, pero en cambio sí, por ejemplo, una asignación de tareas dispara, ¿no? Como que mujeres al interior de todos los distintos departamentos de la Corte ejercen funciones que muchas veces no les corresponde porque se las ponen porque son mujeres, la manera en que se definen los reemplazos, ¿no? Hay unos matices que son claros, que es una desigualdad clara, pero que al mismo tiempo en términos de victimización la gente no los entiende como un movimiento violento. Más allá de lo que eso quiera decir o más allá de lo que la gente tenga para decir al respecto, ¿cuáles son las consecuencias de esta disparidad de género en el ejercicio de la abogacía para una mujer? ¿Cómo se ve en la práctica esta desigualdad en el ejercicio de las mujeres que ejercen el derecho? Yo creo que esa es una pregunta interesante que se relaciona con lo que acabamos de hablar y es lo importante que la gente hable de las experiencias de acoso, porque puede parecer en ojos digamos, de la sociedad que son conductas muy sutiles y suelen ser conductas muy sutiles. No es una violencia que pareciera ser más evidente, no es lo que la gente conoce comúnmente como una violación sexual, pero sí es definitivamente una violencia basada en género en la que se nos asigna roles a las mujeres y actividades a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Cuando además yo creo que en la Corte el ejemplo es que hay una cantidad de mujeres maravillosas, brillantes, que son ejemplo para todas las abogadas y futuras generaciones de abogadas en Colombia. Entonces, hoy en día, digamos, yo creo que nuestra generación, la generación de abogadas a la que yo pertenezco, es
está mucho mejor, por supuesto, que la generación, por ejemplo, de la magistrada Clara Inés Vargas, que fue la primera mujer que hizo parte de la Corte Constitucional, que fue la primera presidenta. Ya contaba de su experiencia, pues porque en la sala plena no había baño de mujeres. Entonces ya le tocaba compartir el baño con los hombres y una cantidad de detalles sutiles que mostraba pues que ella se sentía identificada por ser mujer, más allá de sus calidades y de su talento. Y yo creo que eso es algo muy importante y así es como ocurre el acoso. Se menosprecia el talento de una persona, en este caso de las abogadas, por el hecho de ser mujeres. Se entiende que sus talentos tienen un diferente alcance y se entiende que entonces, por supuesto, son objeto de mayores presiones y, por supuesto, insinuaciones sexuales dentro del lugar de trabajo que convierte el lugar del trabajo en una tortura. Entonces, aunque no diría que estamos perfectos, estamos mejor que antes, pero nos corresponde a esta generación seguir dando la lucha para que haya unas condiciones de género realmente equitativas en nuestra profesión y en todas las profesiones. Pues sí, es verdad que hay que, pues nada, simplemente avanzar en ese sentido. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, se sabe que tiene abierta la pantalla de Puntos Capitales. Muchísimas gracias por ayudarnos a analizar este informe. Es un informe que está todo el mundo invitado a leer, está en la página de la Corte Constitucional. Muchísimas gracias. A ti, Santiago, gracias por invitarme, gracias por permitirme charlar contigo, con tu audiencia, e invitarlos a todos y a todas que estudien, que se echen una pasada por el informe de la Corte, que de verdad yo creo que recoge unas historias muy importantes y habla de un tema que nos afecta a todos y afecta a todos los lugares de trabajo. Entonces, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Claro que sí. Nosotros vamos a seguir con el tema de la Corte Constitucional, pero es que resulta que antes de que saliera este informe, la Corte Constitucional fue noticia porque el magistrado Bernal renunció a la Corte Constitucional. Eso abre una posibilidad bien interesante y es la posibilidad de que en esta presidencia se elija o se terne, porque lo elige realmente es el Congreso, a un magistrado de la Corte Constitucional, que no iba a pasar. Es decir, el magistrado Guerrero termina su periodo regular, que empezó en 2012, y eso hace que se vaya a elegir un magistrado, pero no lo elige la presidencia, sino lo elige el Consejo, mejor dicho, para analizar el presente y lucubrar un poco sobre el futuro inmediato de la Corte Constitucional. Se encuentra con nosotros la politóloga Claudia Ospina, que se encarga en su vida de explicarnos a nosotros los dummies cómo es que funcionan las instituciones del Estado. Claudia, bienvenida a Puntos Capitales, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Santiago? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, yo estaba tratando de explicar, pero la verdad es que yo me enredo. Cuénteme cómo funcionan. Primero, cómo se nombran los magistrados y segundo, cómo va a pasar en el caso específico de Bernal y en el caso específico de Guerrero. Listo, súper bueno. En la Corte Constitucional, que hace parte de la rama judicial, tiene 9 magistrados. Esos 9 magistrados son elegidos por un periodo de 8 años y son elegidos por el Senado, de ternas que envía o la Presidencia o el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia. Cada organismo tiene como 3 magistrados en los que envía ternas según se van como intercalando. Entonces, en el caso de Bernal, que fue ternado por el presidente Santos, pues ahora debe ser reemplazado por una terna del presidente Duque, porque pues fue presidencia quien mandó en ese momento la terna. Y en el caso de Guerrero, fue ternado por el Consejo de Estado, entonces el Consejo de Estado pues ahora tiene que enviar la terna para que el Senado elija su reemplazo. Ellos, pues los magistrados no tienen reelección y un año anterior no pueden haber sido ni ministros ni magistrados de la Corte Suprema o del Consejo de Estado. Claro, pero esto igual deja el espacio abierto para las personas, para muchas personas que son muy cercanas al partidismo político, sobre todo lo digo en un contexto tan polarizado como el colombiano. Y eso hace que la especulación sobre si viene un magistrado más liberal o más conservador, más de derecha, más de... hemos tenido algunos de izquierda, más de centro, más de cómo...
progresistas, exacto, por decirlo de alguna manera un poco más acertada, precisa. Entonces, esta especulación, primero, ¿qué tan cierta es y cuál es el pronóstico en ese sentido? Bueno, digamos, en el caso de Carlos Bernal, como tú lo decías, no era una terna que se esperara que tuviera que enviar el presidente Duque, porque al magistrado Carlos Bernal le quedaban 5 años, entonces pues no se esperaba que pasara. Y en el caso de él puntualmente, pues no se espera que la presidencia mande una terna distinta a su ideología, a su manera de gobernar, entonces probablemente vayan a ser 3 candidatos de derecha, por así decirlo, donde suenan Miguel Ceballos, Andrés Barreto y que pues fue tesorero de la campaña de Duque, y Clara María González, que pues fue su secretaria o es su secretaria jurídica. Entonces, en ese caso, pues es muy difícil que vaya a haber una tendencia distinta. Pero tenemos que tener claro, y Carlos Bernal es un claro ejemplo de eso, que él fue ternado por Santos esperándose que fuera muy liberal y pues no resultó ser tan liberal como esperaban y terminó votando y manifestando mucho su ideología muy pro vida. Entonces, ahí también puede pasar muchas cosas. Puede que uno crea que son de una tendencia y al momento de votar cambie completamente esa tendencia. En el caso del magistrado Luis Guillermo Guerrero, que es al que se le termina el periodo ahorita el 4 de septiembre, pues ya hay una terna definida donde pues muchos analistas han dicho que hay un conservador, un liberal y una mujer muy, podríamos decirlo, progresista, que es Natalia Ángel Cabo. Entonces ahí toca esperar pues, qué pasa en el Congreso, del Senado, quién eligen, teniendo también en cuenta que de esos 3 candidatos, lo que es Jorge Enrique Ibáñez y Natalia Ángel Cabo, pues son personas que ya han tenido más experiencia, entonces son más conocidos tal vez por los políticos que están en el Congreso, especialmente Jorge Enrique Ibáñez, que es el conservador, mientras que el último, que es Marino Henao, pues nunca había sido ternado antes, entonces pues él seguramente tiene menos cercanía con el Congreso, entonces de ahí puede que haya una tendencia distinta, pero en el caso de Carlos Bernal, del reemplazo de Carlos Bernal, pues obviamente va a ser alguien muy cercano al gobierno. ¿Qué posibilidades existen de que se hagan reales rumores tan extremistas como que, por ejemplo, una persona de la cuerda de Rafael Nieto Loaiza salga ternado para magistrado de la Corte Constitucional, siendo una persona que tiene una experiencia, un bagaje, pero que tiene una afiliación ideológica tan absolutamente clara y que ha participado además de la política? Es decir, no tanto si estoy o no de acuerdo con Rafael Nieto Loaiza, sino el hecho de lo que implica que haya una persona tan claramente afiliada a los ideales del Centro Democrático como él, o que se elija una persona como Francisco Barbosa, que si bien puede que tenga los diplomas necesarios, parece que no tiene un bagaje ni una experiencia que lo soporte en su sitio y que ha tenido tantos problemas en lo que lleva en su gestión como fiscal. Bueno, es que ahí también yo creo que depende mucho del momento en el que la presidencia pase esa terna. No creo que se vaya a meter en debates políticos tan fuertes poniendo candidatos tan polémicos. Seguramente se va a ir más por la tendencia de los que ya han sonado mucho. Y dependemos igual de lo que el Senado elija, porque pues más allá de que ellos sean candidatos o no, no necesariamente van a ser elegidos. Entonces ahí, como te lo dije en una ocasión anterior, depende mucho del momento político en el que se decida, porque el gobierno no se va a ganar una polémica más. Si lo puede evitar, seguramente lo va a evitar y lo va a evitar con candidatos un poco más tranquilos y que sean menos polémicos como los que me nombraste ahorita. Ok. Claudia, ¿cómo se mueve la elección de los ternados en el Congreso? ¿Ellos tienen que salir a buscar votos, ellos tienen que hacer lobby o simplemente sueltan los nombres y ellos hacen cara como de a ver quién sale? No, pues en un escenario ideal, yo creo que si fuera el escenario ideal, los congresistas averiguarían qué persona es, qué tan preparada está, qué experiencia ha tenido
y eso sería fundamental para su elección, pero pues no estamos en ese escenario ideal y sí sirven mucho el lobby que se haga y los nexos políticos igual que muchos magistrados tienen, entonces sí depende mucho de eso, de qué tan fuerte puede ser crear alianzas y empezar a crear como bancadas que los apoyen y que les asegure obviamente llegar muy fácilmente a la Corte Constitucional. ¿Cuáles son las sentencias? O sea, como yo hablé de hacer algo de futurología, ¿cuáles son los temas más duros que le va a tocar ahorita a la Corte Constitucional? Pongo yo de inmediato con este video la cadena perpetua, pero ¿qué otros proyectos se vienen que nos hagan pensar en que es importante saber quién puede venir y cuál es la naturaleza ideológica de esa persona que entre a reemplazar a Bernal y que entre a reemplazar a Guerrero? Sí, bueno, igual recordemos que son igual 9 magistrados, entonces independientemente de estos dos cambios, probablemente no es que vaya a haber una tendencia súper fuerte y que cambie como las cosas que ya se han venido haciendo. Igual pues está un poco hacia la derecha la Corte últimamente, pero no va a cambiar mucho. Sé que ahorita viene resolver el caso de la línea negra de la Sierra Nevada de Santa Marta y la acumulación de prescripción sobre predios presuntamente baldíos. Esas son como las dos cosas que vienen pronto para la Corte Constitucional y que debe resolver. Y pues este tema del video de TikTok, que al final, para que la gente sepa, lo que busca la Corte es salvaguardar la Constitución, entonces todas las medidas que toman es para eso, para que la Corte Constitución, para que la Constitución sea lo que es y no se cambie, no sea arbitrario como lo que proponga tanto el gobierno como el Congreso. Entonces esos son como los temas que vienen, que no dependen mucho, como te digo, de los que lleguen, porque todo también va como en las mismas bancadas que ellos van creando y la tendencia pues igual ya la tenemos un poco clara y con las dos, los dos nuevos, las dos nuevas personas que lleguen pues tampoco es que vaya a cambiar mucho. Ok, igual el equilibrio pues sigue siendo importante de alguna manera, ¿me equivoco? Sí, en la Corte se busca más que todo que sean personas que tengan diferentes especialidades del derecho, que sepan de diferentes líneas del derecho. Y lo ideal también es que no tendría por qué afectar la ideología política, porque al final pues la Constitución es la Constitución y se debe salvaguardar sin importar tu tendencia política, pero pues obviamente a veces eso afecta mucho en temas polémicos como por ejemplo el aborto o el matrimonio gay. Ahí sí se nota mucho como que prevalecen las creencias personales. Perfecto, Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias por la explicación. Muchas gracias por su trabajo en Instagram. Recuerden, SRTA, señorita Ospina, @señorita Ospina en Instagram para que ustedes puedan entonces ver las historias. Muchísimas gracias de verdad y pues bueno, por acá seguiremos viéndonos. Listo, Santiago, muchas gracias. Perfecto, bueno, vamos a seguir ahora con los informes con los que empezamos el jueves 30 de julio. Resulta que Indepaz sacó un informe que revela que las cifras que el presidente Duque dio el 20 de julio en la instalación del Congreso no son las cifras verdaderas del conteo de asesinato de líderes y lideresas sociales. Pero además, la ONG británica Global Witness publicó un informe en donde revela que Colombia es el país más letal para los defensores del planeta. Sobre esto vamos a seguir hablando con el presidente de Indepaz, Camilo González. Camilo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Una vez más, bienvenido a Puntos Capitales. Pero, Santiago, me complace mucho estar acá en este programa. Camilo, como son tantos los temas, me decidí por 3 temas y el primero es la segmentación demográfica del informe. ¿Cómo se dividen los líderes asesinados en el informe de Indepaz? Porque hay varias segmentaciones, ¿no? Líderes afro, líderes indígenas, líderes campesinos. ¿Quiénes son los que más peligran? ¿Cuáles son los que más se ha visto un crecimiento en la victimización? ¿Cómo funcionó esa segmentación? Sí, la clasificación por sectores sociales distingue, por un lado, bueno, el sector campesino, donde hay varias subcategorías, donde están los líderes comunales, líderes de otro tipo de organizaciones, pero es un conjunto
el sector étnico tiene dos componentes, que son los indígenas y los afrocolombianos o raizales, palenqueros negros. Y pues por otro lado están también otras categorías que se utilizan para líderes cívicos, que a veces se cruzan, pues porque hay campesinos que son líderes cívicos, pero ahí se agrupan aquellos para no duplicar definiciones, pero esos son como los segmentos más importantes y lo que pues se ha observado de todo este acumulado desde la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016 ahora o en este año, es que pues, los líderes indígenas, las comunidades étnicas, tienen un riesgo y una agresión notable. Por supuesto, el mayor número de líderes en Colombia son campesinos en la ruralidad y ocupan el primer lugar. Pero son líderes en los dos casos que están en función de hacer un control territorial. Por eso también son líderes ambientales, porque pues la definición de líder ambiental, según definiciones internacionales de Naciones Unidas, está muy ligado a lo territorial. Territorio como un espacio no solamente físico, sino cultural, y de modo que un líder indígena que defiende su territorio es también un líder ambiental o un líder campesino que está defendiendo una comunidad con su ecosistema. Existe un punto que une como una especie de racor los dos informes y es el tema de la sustitución de cultivos, ¿no? Tras la firma de los acuerdos del Teatro Colón, empieza la política de sustitución de cultivos y quienes más se ven victimizados en el informe de la Global Witness son precisamente los habitantes de departamentos que tienen gran cantidad de cultivos de coca. ¿Cómo influye esto en el informe, por ejemplo, de Indepaz? ¿Tiene algo que ver con la distribución geográfica de esta victimización de líderes y lideresas? Pues sí, pues por ejemplo en conflictos por erradicación de cultivos, particularmente en zonas donde se han firmado pactos de sustitución, tenemos un acumulado de 97 líderes asesinados en estos 3 años y pues ahí hay una conflictividad muy fuerte porque pues no solamente es la confrontación por la sustitución, sino que hay todo un entorno, precisamente en la zona del departamento del Cauca, de Nariño, de Antioquia, que son los tres que ocupan los primeros lugares donde se presentan mayor número de asesinatos, tienen que ver con disputas alrededor del tema de economías para la producción pues, de sustancias ilegales. Entonces, esas economías y esos territorios pues, son objeto de muchísima conflictividad y yo creo que sí hace conexión con todo el tema ambiental, porque precisamente una de las consideraciones importantes para una política de sustitución voluntaria en materia de cultivos está no solamente con la población, sino con el medio ambiente, pues para sacar el medio ambiente de esas afectaciones tan fuertes que tienen las economías cocaleras y toda la actividad del narcotráfico. Usted dice una palabra que me parece clave y que era mi tercer tema y es la economía. Es decir, creo que si existe una desprotección más allá de la falta pues, de herramientas que se tiene para proteger a los líderes sociales, es que ellos interfieren con muchas formas de la economía que no son lícitas, pero que son sumamente poderosas y que están armadas y que están completamente configuradas y que están dispuestas a defenderse. ¿Cuál es el punto por el que se puede empezar a desatar el nudo de la victimización y del asesinato a líderes y lideresas sociales? ¿Es la tenencia de la tierra? ¿Es la configuración de economías rurales más sostenibles? ¿Es definitivamente una presencia más activa del Estado en la protección? O sea, nombrarles guardaespaldas, poner a la policía. ¿Por dónde se empieza a configurar una solución verdadera al problema del asesinato de líderes y lideresas sociales? Yo decía que lo que el gobierno tiene es que orientar una política de programas regionales con la gente, para la gente, y con una visión no del desarrollo para las exportaciones o para hacer en cada región pues un Buenaventura o algo por el estilo, sino es con la gente, con sus agroeconomías, con todas esas costumbres, desarrollar los territorios. No
entregarle los territorios a inversionistas, a grandes inversionistas que terminan consumando el desplazamiento y el despojo de los pobladores. Entonces, hay una disputa por el Chocó, hay una disputa por todo el Andén Pacífico. Esa disputa es por la madera, por la biodiversidad. Y entonces ahí el asunto es que las maneras como el gobierno afronta el desarrollo de estas regiones se puede convertir o se convierte en una acción con daño, en un generador de violencia sin consideración con el ambiente y con la gente, o en la Orinoquía y la Amazonía que están haciendo. Hay en este momento una devastación impresionante que quieren hacer una sustracción de zonas de reserva forestal. ¿Cuál es la promesa del plan de la Orinoquía? La promesa es hacer sustracción de 500.000 hectáreas solo de Guaviare. Entonces, por supuesto, los incendios, la siembra de coca, todo lo que es la praderización se ha acelerado, esperando que eso sea incorporado a la gran economía exportadora, porque no se tiene en cuenta la gente. Entonces se genera violencia por un modelo de desarrollo, de ocupación, que es completamente contrario a la preservación ambiental y sobre todo a la preservación cultural, poblacional. Yo creo que ese es el reenfoque que tiene que considerarse. Perfecto, pues Camilo, le agradezco muchísimo. Se trata de un tema verdaderamente muy delicado, es decir, creo que cada vez que usted me responde me quedo yo con más preguntas porque se trata de un tema que crece y lastimosamente yo no sé si exista realmente la voluntad por parte del Estado para empezar a coger estas soluciones, como usted lo dice, de esa manera integral, pero le agradezco muchísimo que le haya metido el hombro con nosotros a este par de entrevistas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, es un tema complicado. En cada región tenemos situaciones similares de complejidad y de formas de presencia del Estado que no se corresponden con las verdaderas problemáticas. Bueno, hasta aquí nuestros 3 temas principales. Ahora nos vamos rápidamente con otras noticias que usted tal vez quiere que le contemos aquí en Puntos Capitales. Primero, esta mañana Manuel Salazar, director de La Movida en la emisora Minuto de Dios, publicó en su Twitter una foto de los primeros 70 ventiladores adquiridos por la alcaldía distrital llegando a Bogotá. Llegaron con 2 semanas de retraso tras quedar atrapados en un proceso burocrático en Argentina, qué sé yo. Pero estas máquinas ya están y serán instaladas en la red pública de salud de la ciudad. Segundo, ante el crecimiento de contagios por COVID-19, la administración distrital decidió que los colegios privados de Bogotá continuarán en clases no presenciales durante todo el mes de agosto. La intención es garantizar el autocuidado y que exista un proceso seguro, progresivo y focalizado para el regreso a clases presenciales. Tercero, la alcaldesa Claudia López dio un balance de seguridad positivo para la capital. Informó que en lo que va corrido del año, indicadores de delitos disminuyeron con respecto al año pasado. Por ejemplo, el hurto a personas disminuyó en un 35%, las lesiones personales en un 40% y los delitos sexuales en un 72%. La alcaldesa también se refirió a la desarticulación de 112 bandas criminales con su captura y judicialización, aún contando con un pie de fuerza en menor capacidad a causa de los contagios por COVID-19. Por otra parte, reconoció el aumento en un 50% de hurtos a bicicletas y anunció que la estrategia del distrito será capturar a los vendedores de bicicletas robadas y adelantar procesos judiciales para quitarles la propiedad de sus almacenes. Bueno, el consumo de desinfectantes, por favor, mucha atención. Voy a repetir, el consumo de desinfectantes sigue siendo un problema. Recuerden que ingerir estos productos no cura el COVID-19. Tampoco le ayuda con los síntomas y en cambio al hacerlo está poniendo en riesgo su salud y su vida. En el primer semestre del año, las autoridades de salud reportaron que se han presentado 544 casos de intoxicación por el consumo de hipocloritos, desinfectantes y detergentes. Otro problema que señalan las autoridades de salud es la intoxicación por el uso indebido de medicamentos, así que por favor, mucho cuidado con la automedicación. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios abrió investigación y presentó pliego de cargos en contra de 6 empresas de energía y gas, entre ellas Banti y Enel Codensa. Esta investigación se abrió a causa de que las quejas de usuarios recibidas por la superintendencia, en su mayoría asociadas al cobro excesivo de los servicios durante los meses de marzo, abril y mayo de este año.
Las empresas con mayor número de quejas fueron Enel Codensa con 360.000 y Vanti con 18.391 y deberán responder por el incumplimiento de las normas de medición de consumo, pues según la superintendencia no se revisaron los medidores de los hogares y la facturación se realizó en promedios de consumo. La alcaldía finalmente hizo un llamado a los vendedores informales a respetar a los gestores de convivencia y cumplir con todas las medidas de bioseguridad para reducir la velocidad del contagio de COVID-19. El llamado surgió tras conocerse un video de un vendedor informal en la localidad de Suba agrediendo físicamente a un gestor de convivencia del distrito que le había pedido que se pusiera bien el tapabocas. Por favor, opten siempre por dialogar. Muy bien, hasta aquí puntos capitales y para despedirnos unos pequeños puntos clave. Lo primero es que la palabra que usamos mucho acá, pero que hoy me parece que se configura en la palabra clave es democracia. ¿Por qué? Porque si hablamos de la Corte Constitucional, las instituciones son un reflejo nuestro, es decir, lo que nosotros vemos en la Corte, más allá de los diálogos que tuvimos con Ana María, es decir, que ella dice que es una buena noticia, está bien que la Corte quiera regularse a sí misma, que quiera evaluarse a sí misma en términos de equidad de género, eso está perfectamente bien. Y los hallazgos tenemos también que verlos por lo que son, es decir, son un reflejo de lo que somos y en ese sentido la democracia sí es una representación. Puede que nosotros no elijamos directamente a los magistrados, pero la gente que trabaja en las Cortes son colombianos y colombianas como todos y todas nosotros y nosotras. Es decir, estamos metidos en un mismo sistema y que esto nos sirva no para activar una indignación gratuita que no lleve a nada, sino al contrario para buscar soluciones a un problema que cada vez es más evidente que se trata de un problema y en ese sentido la conciencia de la Corte es de orden democrático y eso es bueno. Segundo, la manera en que estas instituciones, como otra vez la Corte, son un reflejo de nuestra mente, de nuestra mentalidad y de nuestro mapa político, nos permite a nosotros entender hasta qué punto es importante el equilibrio y hasta qué punto es importante la Constitución, porque precisamente esa Constitución, ese libro que ellos están protegiendo, que todo el tiempo están evaluando si se debe o no sustituir, si se puede o no cambiar en pro de ideologías autoritarias de cualquier lado que vengan, si se puede autorizar la inconstitucionalidad, cómo afecta a la gente que está muy lejos del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá. Y con esta gente y con estas personas me refiero yo precisamente a los líderes y a las lideresas, porque la democracia no solamente es verse representado en un voto y que ese voto por un congresista o por un presidente se refleje en la forma en que ellos eligen a los magistrados de las Cortes. Tiene que ver también con la manera en que nosotros nos vemos representados y en la manera en que nosotros y nosotras encontramos espacios para tener nuestra voz. El hecho de que los líderes sociales, desde que se firmó el acuerdo de paz, gústeles o no les guste, estén siendo asesinados, ¿sí? El hecho de que un acuerdo de paz desate una serie de asesinatos simplemente porque un negocio no es un negocio que represente o que acoja o que le sirva a la mayoría de la gente, pero en cambio sí a unas élites específicas que se dedican a acaparar tierras de forma lícita o ilícita por igual. Gente que está actuando en pro de la codicia y en pro de la gente es parte de lo que la Constitución está llamada a defender y no tienen que avanzar mucho en el libro. Los primeros son los derechos fundamentales y las libertades, las cosas a las que la gente tiene derecho y una de esas, por supuesto, es la voz y la representación, pero sobre todo la vida. Hasta aquí puntos capitales. Muchísimas gracias por estar una semana más aquí con nosotros. Aquí empezamos, es lunes, dejen la cara larga, que mañana se vienen otros temas y vamos a seguir celebrando el cumpleaños de Bogotá. Recuerden que estamos en las pantallas de Capital, Sistema de Comunicación Pública, a las 7 de la noche en plataformas tanto análogas como su televisor, como digitales como su computador o su teléfono. Hasta luego.